かけばいい新たなステージは新たなステージは見に挑む場所情熱もエセラニックレッツゴーゴー大パニック負けると強くなる身の程知らずには後悔とか限界とかないもん Buenas, buenas. Espero se encuentren muy, pero muy bien. Porque esta es una historia alternativa a Dragon Ball, subida por el canal Siobas Teorías. Quiero dejar claro que los personajes de esta teoría no son míos, ni la historia real. Así que continuemos con la historia. ¿Qué hubiera pasado si Whis hacía bien su trabajo? En el capítulo anterior, Goku derrotó al androide Cell. Y luego restauraría todo a la normalidad en el planeta Namek. Tiempo después en otra parte del universo. Un dios despertaría. E iría a ver a su asistente y maestro. Contándole un sueño que había tenido. Donde aparecía un Saiyajin con el Ki divino, el cual tenía un poder extraordinario. Así brindándole una pelea digna de un dios de la destrucción. Su asistente, el cual se llamaba Whis, le diría que era muy difícil que un mortal le diera una buena pelea, pues los mortales para él eran como pequeñas hormigas. Whis se quedaría un poco desanimado pensando que en todos esos años que llevaba administrando el universo, ningún ser había podido hacerle algún rasguño. Pero recordando que anteriormente había tenido sueños, que terminaban siendo premoniciones, se levantaría su ánimo diciéndole a Whis que ese sueño que tuvo de ese Saiyajin era una premonición como todas las veces que soñó con algo y sucedió. Así le preguntaría a Whis que cuál era el Saiyajin más fuerte hasta ahora. Whis le diría que habían varios Saiyajines que tenían un poder considerable para los mortales en la actualidad. Pero el más fuerte hasta ahora había tenido una vida muy interesante, la cual lo llevó a sobrepasar su naturaleza Saiyajin. Whis le diría a Whis que fueran a hablar con ese Saiyajin. Así irían. Al llegar a la Tierra, Whis le diría a Whis que deberían primero ir a hablar con Kamisama, pues él es el encargado de la Tierra y él les podría informar mejor de lo que querían saber. Así irían al templo de Kamisama. Al llegar al templo de Kamisama, le preguntarían sobre el Saiyajin que estaba viviendo en la Tierra. Kamisama, muy nervioso de ver a esos personajes allí, les diría que no esperaba que llegara en estos tiempos, pues su visita era anual. Y aún no había pasado el año. Whis le diría que había venido porque quería saber del Saiyajin que vivía en la Tierra. Y que respondiera a la pregunta. Kamisama le pediría disculpas y le diría que el Saiyajin sobre el que preguntaba se llamaba Goku y que era una persona muy noble y de buen comportamiento. Whis le diría que él sabía que había tenido problemas con ese Saiyajin. Kamisama le diría que sí, pero que lo habían podido solucionar. Y ahora todo marchaba muy bien. Whis le diría que quería hablar con ese Saiyajin. Así que Kamisama iría por Goku. Al llegar a la casa de Goku, le diría que el dios de la destrucción lo quería ver y que se comportara bien, pues ese dios podía destruir el planeta con tan solo un soplido. Goku se sorprendería de que un dios lo quisiera ver. Así estaría entusiasmado, entonces irían al templo. Al llegar, Goku se presentaría, y Whis le preguntaría que si sabía algo de un dios Saiyajin. Goku le diría que no sabía nada sobre eso, pues él la mayor parte de su vida la pasó en la Tierra. Whis le diría que podía notar que era un ser fuerte, y le preguntaría que si se podía transformar. Goku le diría que sí, que en un mono gigante. Whis le diría que esa transformación no, pues ya la conocía. Además le preguntaría que si su cabello cambiaba de color. Goku le diría que no sabía a qué se refería. Whis le diría que él pudo ver que hace unos años atrás peleó con una criatura que superaba su poder, y con una transformación la derrotó. Y que en esa transformación su cabello se puso amarillo. Goku diría que él no sabía qué era eso, porque después de ese día, no se había vuelto a transformar. Whis le diría que se transformara, que él quería ver esa transformación. Goku le diría que él no sabía cómo volver a transformarse, pues eso pasó en un momento, que se dejó llevar por la ira, pero no se ha vuelto a sentir así. Whis le diría que buscara la manera de transformarse o tendría que eliminarlo.
pues una criatura que no sabía utilizar sus habilidades no merecía seguir existiendo. Goku asustado le pediría algo de tiempo para averiguar sobre eso. Bills le diría que tenía 1 hora, después tendría que eliminarlo. Así Whis y Bills se irían a degustar de la comida de la tierra, mientras esperaban. Goku quedaría muy asustado de la amenaza del dios de la destrucción. Kamisama se le acercaría a Goku preguntándole sobre esa transformación, pues Goku no le había contado nada a Kamisama. Goku le diría que de verdad él no sabía nada de esa transformación, pues eso sucedió en un momento en que se encontraba muy enojado, pues la cucaracha de Cell había eliminado a su familia. Kamisama se quedaría meditando, pues pensaba que el detonante de esa transformación podía ser la ira. Así le diría a Goku que buscará cómo airarse, que recordará lo que sintió cuando Cell eliminó a su familia y tratara de replicar ese sentimiento. Goku se concentraría en sentir la ira del momento que pasó con Cell. Así lograría transformarse, estando muy feliz por eso. Entonces Kamisama le diría a Goku que practicará esa transformación mientras él iba a buscar al dios de la destrucción. ¡Velados! 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 Bills llegaría donde estaba Goku, así Goku le mostraría la transformación. Bills le diría a Goku que intentará golpearlo. Goku con algo de preocupación lo golpearía. Bills le diría que se destransformara y él lo golpeará de nuevo. Goku lo haría. Y Bills le diría a Goku que tenía un poder muy parecido a una criatura que enfrentó hace mucho tiempo, solo que él la superaba por poco, y que en esa transformación su poder se elevó más o menos 50 veces. Y eso no era un dios Saiyajin. Así que ahora él quería saber del dios Saiyajin. Kamisama le diría a Bills que le podían preguntar a Shenlong, pues tal vez él sí sabría. Así llamarían a Shenlong y le preguntarían sobre el dios Saiyajin. Shenlong les diría: Hola señor Bills, disculpe que le hable desde acá arriba. El dios Saiyajin no es un dios en sí, es un nivel de poder que alcanza un Super Saiyajin. Cuando 5 Saiyajines de corazón puro se unen y le brindan su espíritu a un sexto Saiyajin, así ese Saiyajin adquiere ki divino. Goku diría: Super Saiyajin. Shenlong le diría: Un Super Saiyajin es una transformación que alcanza un Saiyajin cuando se enoja mucho o cuando acumula ki en su espalda y él lo libera de repente. Y del Super Saiyajin hay varios niveles, los cuales aumentan en gran manera el poder del usuario, provocando más desgaste, pero con mejores resultados. Bills diría que el Super Saiyajin es el que mostró Goku, el del cabello amarillo, y el Super Saiyajin Dios es del cabello rojo. Shenlong diría que sí, así era. Goku le preguntaría a Bills que cómo supo eso. Bills le diría que él tuvo un sueño donde apareció un ser así, y ahí supo. Shenlong se iría, y Bills le diría a Goku que fueran al planeta de los Saiyajines para que se volviera un dios Saiyajin. Goku, ya con curiosidad y ganas de saber cómo era un dios Saiyajin, iría animado con ellos. Así Goku, Bills y Whis se irían al planeta de los Saiyajines para descubrir cómo era un dios Saiyajin. Al llegar al planeta Saiyajin, Bills hablaría con el rey Vegeta diciéndole que necesitaba 5 Saiyajines para hacer un pequeño ritual. El rey Vegeta traería a su hijo y Goku traería a sus padres y a su hermano. Así harían el ritual, dando como resultado un Goku Super Saiyajin Dios. Bills se le acercaría preguntándole el cómo se sentía. Así Goku le diría que era una energía muy cálida, que se sentía muy bien. Bills le diría que lo golpeará con todas sus fuerzas. Goku lo haría, mandando a Bills muy lejos. Bills regresaría y él le diría a Goku que ese sí es un poder digno de un dios. Goku, sintiéndose con mucha confianza, le diría a Bills que si quería pelear. Bills le respondería que un dios de la destrucción no debía pelear sin un motivo, pues podría destruir el universo. Goku se quedaría impresionado, pues aunque sentía que podía destruir una galaxia,
Sabía que destruir un universo para él sería imposible. Además se daría cuenta que Bills era un dios honorable, que no se dejaba llevar por sus pasiones. Así Goku le diría a Bills, que siempre escuchó de él, que era un dios muy centrado en lo que hacía, y que de una manera u otra, había logrado que las razas del universo fueran de más provecho, y que él tenía ganas de conocerlo. Y ahora que lo conoció, pudo comprobar que era todo lo que decían de él. Así Goku le pediría a Bills si lo podía entrenar, pues él quería ser tan fuerte como él. Bills le diría que se sentía muy halagado de esas palabras, que él siempre no fue así, que hubo un tiempo en el que era muy caprichoso y perezoso. Pero pasaron eventos en la historia que lo hicieron cambiar. Pues si fuera seguido así como iba, tal vez ya ni existiría. O su trabajo en el universo no sería apreciado. Además, Bills le diría que él no lo podía entrenar, pues su misión era destruir lo que no era de provecho. Y tal vez entrenándolo lo podría destruir. Además mantenía muy ocupado. Así le diría que su maestro sí lo podía entrenar. Y era el mejor en el universo para eso. Goku le preguntaría que quién era su maestro. Bills le diría que Whis. Así Goku se quedaría impresionado, pues solo parecía un simple asistente. Horas después Bills, Whis y Goku estaría listo para irse al planeta de Bills, pues Goku ya se había comunicado con su familia avisándoles de todo. Ya listos para irse, aparecería el príncipe Vegeta pidiéndole a Bills que si lo podía llevar a él también, pues él también quería ser más fuerte. Así Bills y Whis se irían con Goku y Vegeta a su planeta.